Hola y bienvenidos a Ideas Crocheritas. Bueno, vea qué patrón más lindo se ha hecho Ideas Crocheritas. Es hecho de Ideas Crocheritas, así que invitados a suscribirse, así lo ven suficiente y comenzamos. Acá se los pongo más de cerca de la forma como lo hemos hecho, ve, como le he agregado en la parte de la espalda nos queda, ya vieron en las fotos, por eso les pongo las fotos, en la parte de la espalda nos queda calientito. Calientito. En punto V, súper fácil y un poquito más económico que si fuese punto cerrado, pero a la vez nos queda calientito. Y para ahorrar material y que se vea largo, dos cosas, para que se vea largo y ahorrar material, le agregué esta puntada. Necesitamos dos botones y prefiero que sean tipo metálicos para que se vea bonito así en la manga musculosa, para enseñar allá los musculillos que tenemos un poquito. No queda tan arriba, ¿verdad? Pero bueno, y acá le agregué esta puntada, ¿sí ve? ¿Ven? Protegiendo acá el calorcito de arriba y ahorrando material, pero ustedes no saben cuánto material se ahorra en esto. Bastantísimo, bastantísimo. ¿Ven qué bonito? ¿Cómo la traemos? ¿Cómo la traemos de una forma escalada? Acá ya se encuentran y continúa, o sea, del otro lado igual. Bien bonito. Ganchito de 3.25, aunque el fabricante dice de 4. Este es un hilo. Ay, antes que se me olvide, he gastado 3, casi 4 madejas. 300, digamos que 400 mejor. 380 gramos por ahí, porque aquí está pesadito todavía. A 400 es mejor tener un poquito más. Este es algodón y bambú. Este los compré en línea en Joann's o Michael's en Texas. No sé en qué estados están. O tal vez lo podrían conseguir en Amazon. Esta es de la compañía, de esta compañía. Ya puse al revés. De esta compañía de Leon Brand. Y o pueden usar en México, que este es mexicano. Bueno, este es mexicano. Pueden usar este si están en Costa Rica, les dificulta encontrar. Hay tiendas que todo tipo, pero el punto es que sedosito o sequito o medio sedoso, como ustedes lo quieran usar, el grosor que no sea menor a 12 milímetros. Escuchen, que no sea menor a 2 milímetros por el patrón que he hecho para este canesú, ni que sea mayor a 4. Ahora, si usted le quiere un cuello mucho mayor y es una tallita por ahí porque esto se varía según esto. Cuando hacemos una prenda con canesú, variamos las tallas conforme las vueltas vamos dando. Pero si lo quieren de cuello más abierto y dicen yo quiero hacerlo en hilo de 4, es lo que yo tengo, lo puede hacer. Si la talla suya es grandecita, si la talla suya, o sea, si usted dice yo hice las 99 cadenas, ¿verdad? Y me quedaron, o sea, que serían 99 cadenas, que es lo que necesitamos, más 20 por el cruce. 20 cadenas más, entonces serían 119 cadenas, ¿verdad? Entonces, si usted se hace las 119 cadenas y dice, no, así yo quiero el cuello, así lo voy a hacer, eso es una puntada en múltiplos de 3. Múltiplos de 3. No se me hagan la cabecita ya así como que grande, nada más que sí. Después comenzamos a montar esta puntada que es familiar. Es medio familiar, ahí lo llevamos y van a ver qué bonito. Bueno, primero que todo, quiero que se relajen, se tranquilicen y vamos a ver numeritos. Un poquito numeritos. No se me frustre, no se me vaya porque los numeritos son importantes también. Todo crochet lleva su matemática, poquito o mucho. Este lo van a ver que es sencillo y qué bonito para cada una de nosotras. Bueno, les voy a explicar por qué el 99 y por qué estos números que tengo por acá. Muy bien. En caso que lo quieran hacer de un hilo muy delgado o lo quieran hacer de un hilo muy grueso. Es importante ese tipo de matemáticas. Bueno, depende de las cadenas que usted quiera hacer más el cruce, que vamos a dejar un cruce de más o menos 10 centímetros. Es un cruce que lleva de más o menos 10 centímetros el canesú, este crucecito, para cuando uno quiera, pues le da vueltita al cuello así y listo. Ok, lo que usted mida de cuello, si lo quiere dejar ajustado, más el cruce.
hilo delgado, delgadísimo o hilo grueso. Sí, cuenta las cadenas y los anota por ahí, como yo. Entonces anotamos allá que tenemos 99 cadenas. Muy bien, ¿sí? Lo dividimos entre 3. Ajá, dice que es 33. Muy bien, ¿a dónde vamos a poner esos 33? Vamos a poner el 33, uno en la espalda completo porque es cerrado. Y el otro 33 en el frente. 16 de cada lado porque es abierto. Ok, más 10 puntos de cruce. Acá se los he puesto en dorado para que vean el más 10 de cruce. Muy bien, 10 puntos. Entonces, recuerda que dividimos el 99 en 33. Ok, nos dijo que es 33. Ahora tomamos este 33, ya gastamos 2 y lo volvemos a poner por acá. ¿Sí? Y lo volvemos a dividir, sí, pero en 2. Y dice que es 16,5 puntos. No puedo dejar medio punto. Entonces yo lo dejé cerrado en 16. 16, el 5 no. Y ese 16 igualmente que el frente, excepto el cruce. Vamos a dejar 16 para los brazos. Aquí está, espalda, brazos y frente, marcado en verde. Muy bien. Entonces un total de 99 cadenas más 20 por los cruces. ¿Estamos? Creo que vamos a ver si me he explicado por ahí. Es importante a veces los numerillos. Ok, entonces vamos a hacer cadenitas y en este caso vamos a hacer, para reconfirmar, un ganchito de 3 para un hilo de 3. Cuando el hilo es hebroso como este, así como que se quiere zafar, debemos de mantener una cierta tensión para que el hilo nos pase muy bien. ¿Ok? Y vamos a dejar una colita un poquito más allá y vamos a hacer un punto deslizado, pero al mismo tiempo yo cuando lo hago por este lado, no por este lado, sino que por este lado yo dejo de una vez en el futuro una cadena. Ve, todavía sale hebrosito allá. Ok, acá vamos a hacer, entonces, ve, ya lo deslizo y acá me queda como que un deslizado con cadena a la vez. Muy bien, vamos a ver. Acá voy a continuar haciendo 99 cadenas, 99 cadenas y la vamos a dividir de una vez. En este caso, como de enfrente hemos dejado 10 de cruce más 16, entonces vamos a marcar en la primera, que sería la 26. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y acá tenemos la 26. En esta 26 vamos a marcar en la 26. Muy bien, vamos a marcar acá en la 26. Y ahora avanzamos, ¿cuánto? Ya dijimos para los brazos, ¿verdad? 16. 16. Entonces volvemos a continuar con 1, 2, 16. Acá tengo la 16, la vuelvo a marcar. Y en este caso acá estamos sacando el brazo también. Ya acá hemos dejado el frente. Ya hemos dejado un frente ya con el cruce incluido. Ahora estamos sacando la manguita. Y así, ahora, ¿cuánto toca en la espalda? 33. 33 para la espalda. Muy bien. Entonces ya vamos a hacer la espalda con 33. 1, 2. Tengo la 33. Marcamos la número 33. Y otra vez, ahora vamos al siguiente brazo con 16. Y así lo voy a llevar todos hasta hacer el cuadrito, ¿verdad? Creo que ha quedado un poquito ahí, claro, con la marca, con la forma de marcar. 26 para el frente por el cruce que tenemos. 16, 33, 16 y de nuevo 26. Continúo así para marcar todas las cadenitas. Muy bien, acá estamos casi en la última o en la última. Acá tengo 10 después de la marquita. Y hemos quedado así. Entonces, acá se los pongo más oscuro. En esta partecita hemos quedado así. Entonces, espalda, brazos y frente.
¿Ve? Frente, esas azules son ya cumpliendo las 16 de acá a acá, 16, más las 10 de cruce. Si no quiere el cruce, se lo salta. Eso sí, la puntada va a ser distinta al momento de comenzar como lo tenemos. Un poquito diferente, o sea, lo podría comenzar un poquito más atrás. Vamos a ver. Si no le quieren el cruce, así lo he hecho yo. Bueno, entonces ya teniendo acá, yo quiero hacer como recomendación, no sé ustedes qué opinan, unas cadenitas más, porque tal vez hemos contado mal. Uno a veces cuenta rápido, tal vez ha contado mal, entonces vamos a hacer unas cadenitas extras acá, a ver cómo nos va. Ahora esto lo voy a llevar en punto alto, pero ya de una vez haciendo aumentos en las esquinas, que sería en las marcas verdes. Las azules, no. Por ejemplo, azules, bueno, no sé qué color lo ha puesto usted. Ok, entonces acá subimos con 3 cadenitas. 3 cadenitas. Vamos a subirlo así. Acá he puesto 2 cadenitas que son acá. 2 cadenitas para que quede el borde como que más selladito para el momento de hacer el borde en el futuro. Ok, entonces vamos a contar acá 99 cadenas, imaginando eso porque yo puse más. 1, 2 cadenitas, lazamos el hilo y vamos acá rellenando los puntos uno a uno en punto alto. Las cadenas cuando es abierto no hay miedo de dejar más porque así lo puede cortar, perdón, lo puede deshacer en el futuro. Entonces vamos así. Ahora vamos a hacer acá 26 puntos. Acá llegamos al 26. Este es el 26. Recuerden que hice más puntitos. Bueno, acá vamos a hacer 4 puntos en el mismo punto. 4 puntos. ¿Sí? Pero separado por una cadena, perdón, por una cadena y vamos acá. Es que estoy terminando uno en que llevaba 2 cadenas, pero igual. Ok, y volvemos a venir acá. O sea, 4 puntos separados por una cadena. Y acá tenemos el número 26. Ahora continuamos punto a punto en punto alto. Es por eso que le dije dejar más cadenas porque estamos rellenando punto a punto en punto alto y no queremos allá perder el trabajo por un punto. Aunque se puede hacer un punto alto sin cadenas al final, pero es un poco más complicado y diferente. Vamos a tomar acá, tratar de tomar 2 hilos que nos quede más firme. Bueno, entonces voy así ahora por los 16 puntos. En la 16 volvemos y hacemos acá 2, una cadena y otra vez 2. En el futuro estos van a ser los V's. De acá vamos a montar las V's después. Ok, sin hacer cadenas vamos a la siguiente. Ya hicimos acá los 4 y comenzamos a hacer ahora la espalda. ¿Ve? Ya sacamos acá un brazo, ya sacamos el frente y ahora sacamos la espalda con 33 puntos. Movemos la marquita, prefiero mover la marquita que hacer el tejido de nuevo y acá marcamos el que dice 16. ¿Ve? Ya sacamos acá el frente y ahora el brazo izquierdo. Vamos a sacar acá los 33 puntos así y marcamos de esa manera hasta el final. Muy bien, ya los he marcado, ya he terminado de rellenar el punto alto y haciendo las esquinas. Primera parte de aumento para separación. Entonces, para quedar claros, 33, 16 de cada lado y 26 y 26 del otro lado por el cruce que tenemos. Muy bien, entonces acá vamos a continuar con el último puntito que dice 26. Ya saben que hice más cadenas, entonces me queda un poquito más acá de cadenas. Así que, bueno, levantamos 2 cadenas, 1, 2 cadenitas. Y acá vamos a hacer, no usando este punto, sino el punto que corresponde. Y vamos a hacer acá, este hilo es bastante grueso, más que todo el brillillo que tiene. 2 con la cadena. Y acá hacemos 3.
Ahora comenzamos así. 1, 2, 3, 4 cadenas y avanzamos así. 1, 2, 3, 4 y en la que dice 5, perdón, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y en la que dice 6, así lo indica. Acá en la que dice 6 hacemos un punto V, una cadena, o sea, un punto, una cadena y un punto alto. Nos queda así. Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4 cadenas otra vez, igual que acá. Y volvemos a avanzar 1, 2, 3, 4, 5 y en la que dice 6 acá hacemos el primer punto y hacemos acá 3 puntos seguidos. Esto va a ir así siempre, estos 3 puntitos seguidos. Son 3 puntitos que van a ir siempre acá. Muy bien. Ahora no hacemos nada. Es que no tengo el micrófono acá, bueno. Entonces ahora no hacemos nada, simplemente avanzamos 2 puntos. Ya comenzamos el punto V que va a llevar 1, 2 y en el que dice 3, punto V, una cadena. De nuevo, 1, 2 en el que dice 3, punto V. Un 2 y en el que dice 3, punto V. Esta puntada es bien fácil. Muy bien. Bueno, es que reviso a ver si estoy grabando a veces. Acá dejamos 3 puntos, saltamos estos dejando 5 puntos acá libres. Hacemos una V, 5 puntos libres. Estos 3 puntos que siempre van a ir juntos. Ahora una V, otra V. Y acá, sin hacer cadenas, vamos 1, 2 y volvemos a repetir la V. Una cadena que va siempre así para hacia la V. Ahora 1, 2 y vamos acá donde están ya los aumentos. Nos quedan 3 V's acá. 1, 2, 3. Lo mismo nos tiene que quedar del otro lado antes de iniciar la puntada. Ok. 4 puntos, pero separados 2 y 2 por una cadena. Ahora no hacemos cadena. 1, 2, igualmente 1, 2 y en la que dice 3, punto V. 1, 2 y así. Esta es muy simple, muy sencilla. Creo que no se los he puesto complicado. 1, 2, 3. No se los he puesto complicado, ni la puntada tampoco. Sí, el orden y la matemática de inicio, pero igualmente fácil. Bueno, entonces voy a continuar así, este bracito. Oh, ya estamos acá cerca, ya estamos. 1, 2. Ya estamos, ya estamos. Repetírselos un poquito más el aumento, pero nada complicado. 1, 2, en el que dice 3. Nada complicado. Los subtítulos los desactiva usted si los tiene los subtítulos, porque yo no puedo quitar los subtítulos que salen acá, que a veces tapa la puntada. Yo trato de hacerlo acá, pero acá en la esquina, si no lo necesita, hay algunas pestañitas allá, desactiva los subtítulos y listo. Porque muchos de los que no entienden, pues tienen que verlo. 1, 2 y en la que dice 3, en este caso hemos quedado acá, casi en el borde. Casi en el borde. Ha quedado este puntito. Vamos acá. Acá hacemos 4 puntos. Una cadena de separación entre los dos. Entre ellos 4, perdón. Ok, sin hacer nada. 1, 2 en el que dice 3. Vamos. Continuamos con el punto V. Que esto les quedó así, con solamente un punto, no se preocupen, no se preocupen. Acá va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 V's, 6, perdón. Y así, y después en el futuro tenemos acá estas de futuro, no les he dejado cadena en medio, pero estas de futuro van a ser V's también. V's montadas encima de las V's. Ok, acá les continúo la espalda, brazo derecho y les vuelvo a recordar acá la puntadita que vamos a hacer mismo que acá.
Nada complicado, simplemente un punto V separado por 4 cadenas de lado y lado. Bueno, acá estamos en el final de la 2, bueno, casi final de la 2, haciendo el frente. Y para que recuerden, acá queden, digamos, se ven del otro lado, disculpen, ven del otro lado, tenemos 3 puntos y 3 puntos de V. Entonces vamos a iniciar igual que el otro lado, o sea, vamos a continuar, perdón, igual que el otro lado. Recuerden que ya avanzamos un punto, pues acá vamos a saltar este punto y vamos a hacer el primer punto V de este lado, un 2 en el que dice 3, el segundo, un 2 en el que dice 3, hacemos el tercero. Y ahora igualmente un 2 y en el tercero hacemos 3 puntos juntos acá, que siempre van a ir juntos, como se los dije, siempre van a ir juntos. Bueno, disculpas, me llegaron a tocar la puerta. Entonces 3 puntos y acá hacemos 4 cadenas igualmente, 1, 2, 3, 4, recuerden, y avanzamos 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 hacemos un punto V. Esta es la diferencia de la distancia. Ahora 1, 2, 3, 4 y de nuevo ya quedamos acá menos 3 o igual que 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 6 hacemos un punto alto en este último y en el punto de cadenita que deja acá de 2 nada más el último puntito. Ok, entonces terminando acá el último 3, 1, 2 cadenitas nada más quiero hacer ahí y vamos acá y hacemos un punto alto y 2. Con las cadenitas nos quedarían como 3, o sea, siempre van a hacer lo mismo acá. Ahora es menos cadenas, 1, 2 cadenitas, vamos acá y hacemos 7 puntos. Pero en el del centro, ya lo van a ver, hacemos 3 puntos. Y en el número 4, ahí viene un nudillo mal hecho, tenemos 3. El número 4 hacemos un piquillo así, 1, 2, 3. Ustedes verán cómo hacen el piquito, a mí me gusta así. Voy por detrás del punto, hacemos un punto bajo. Y vuelvo a repetir acá 3 puntos. 3 puntos más. Ahora 1, 2 cadenas y vamos a estos puntos. ¿Vieron qué facilito? 3 puntos acá, altos. Ya casi más bien se repite esa. Nos quedaría así. Este nudito tiene que quedar para el otro lado, bueno, para el lado que es el derecho del tejido. Así, una conchita de 7 con un piquillo. Es este. Ese es el que estamos haciendo, 2 cadenas, 3 puntos y ahora sí, vamos V sobre V y acá hacemos un aumento en la última. Acá está un poquillo feillo esto, pero bueno, así me ha quedado porque lo hago yo. Entonces, sin hacer cadenas así, vamos acá y hacemos una V encima de la V. V's encima de las V's. Viene una tormenta grande. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Vean, ahora llegamos acá, donde está el aumento, y entramos acá. Acá. Sí, y acá hacemos una V. Espero que me dé tiempo. Y acá entramos ya y hacemos los 4 puntos. 1, 2, una cadena y 2 de nuevo. Y volvemos a repetir acá, tal como entramos. Estos son los aumentos y son muy importantes. Este hilo, bueno, cada quien tiene gustos, ¿verdad? Pero este hilo se me le bajan los puntitos cuando me jala así el hilo. Ahora no hacemos cadena, perdón, vamos ya. Dentro de cada V, una V. No tenemos que hacer
conteo ni nada de eso. Dentro de cada V, una V. Voy a llegarles así hasta la esquina porque viene tormenta. Ya después les repito de nuevo el final, así. Pero qué fácil, dentro de la V, hasta es rápido porque no tienen que meter el ganchito como que así en el punto. Simplemente dentro de este grande, es un punto muy querido por lo que es veloz para hacerlo. ¿Sí? Así. Muy bien, llegamos de nuevo acá, en esta partecita, y entramos acá en el medio del punto y hacemos acá una V. Y acá en adelante no se preocupan por nada más que esto. 4 puntos igualmente acá, una conchita de 4. Recuerden la cadenita que va en el centro, una cadenita. Salimos sin cadenas, vamos aquí, sin cadenas y hacemos acá una V. Sin cadenas porque si le hacen cadena más y más acá, se le puede hacer como una bombita. Vamos a la siguiente V y así continuamos todo. Vamos a ver cuánto tiempo va a durar la tormenta y voy a continuar así. Una cadenita y en cada esquina hacemos esos aumentos. Entonces ya nos ha quedado aquí la parte del bracito izquierdo y esta que vamos ya haciendo el caladito que queda muy bonito. Así. Muy bien, continuamos. Bueno, ya ha pasado un poco la tormenta, así que continuamos. Acá les dejo ya los últimos 3 puntos, que en este caso fueron los primeros para acá. Los últimos 3 puntos rellenos allá, estos de acá. Y acá hacemos, recuerden, 2 cadenitas, entramos acá y hacemos los 7 puntos, pero el del medio con un piquillo. Así que ahí tenemos 3, 4, 1, 2, 3, vamos detrás del punto y hacemos acá un punto bajo y repetimos de nuevo acá los 3 puntos. 1, 2, 3, 2 cadenas y vamos acá y hacemos acá los 3 puntos. ¿Qué me dicen? ¿Cómo van? ¿Cómo se siente con esta puntadita? Bastante fácil de hacer, ¿verdad? Bueno, 1, 2 cadenas, volvemos a rellenar acá siempre. Estos 3 van a ir siempre así, siempre. Ahora acá hay un jueguito así. Vamos a ver. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a la primera. Acá. En esta primera hacemos, perdón, un punto bajo. Ahora, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos hasta el otro lado, hasta acá, con 9 cadenas. Nos va a quedar así, no tocamos el piquito, no tocamos nada. Ahora de nuevo, 1, 2, 3 cadenas y los 3 puntos que van siempre acá van a ir solitos. Así, sin hacer nada de cadenitas ni nada. Ya vamos en cada V haciendo una V en cada V. ¿Ven? Cada vez vamos a ir agregando, por los aumentos que llevamos, una V más. Una V más acá y una V, 2 Vs de los brazos y la espalda. Muy bien. Acá llegamos a la que sigue. Y acá va a ser siempre lo mismo, siempre lo mismo. En la conchita, acá en el primero 2, hacemos una V. Y esto va a ir como desarrollo, saliendo una ya en línea. ¿Ven? Acá tenemos saliendo una, ya va una de 3, acá va así y así. Bueno, ya entramos acá y volvemos y hacemos los 4 puntos que vamos a hacer en esta esquina, siempre separado por una cadena, o sea, 2 y 2. Y acá sí, la V dentro del primero de 2. Ahora vamos
una por una y repetimos lo mismo hasta el otro lado. Bueno, acá les llego, ya les relleno estos 3 puntos acá para adelantar tiempo, que es simplemente rellenar siempre esos puntos allá. Muy bien, 1, 2, 3, vamos acá, punto bajo, disculpen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos del otro lado. La que viene es más fácil aún. 1, 2, 3 y acá los 3 puntos de siempre. 3 puntos de cada lado van a ir siempre. El último puntito acá de cadena también. Ese cuenta como 1. Ahí tenemos los 3. 1, 2 cadenitas. Si quieren hacer 3, hacen 3 también. Lo hago así para que me quede más relleno y para hacer el borde en el futuro. Muy bien. Acá son 5 cadenas y vamos a apuntar acá un punto bajo en el centro. Si lo quieren fijo, cuentan la que dice 5 o si lo quieren simplemente así. Vamos a ver cómo lo hice por acá porque hace tiempos que tenía este. Entonces, este lo pongo con juego. Sí, lo pongo con juego. Así que vamos a hacer 5 cadenas. Con juego me refiero a no fijo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y acá vamos en esta cadena. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a los 3 puntos que están acá. Siempre. Se los dejo acá porque ya lo sabemos todo lo demás que va en punto V. Acá tenemos 3, no hacemos cadena y ya vamos al primero de una vez y hacemos el primer punto V y hacemos lo que ya sabemos en la esquina, ¿verdad? Ya la sabemos. Un punto más cada vez. Comenzamos con 3, después 4, después 5, después 6 V's y así sucesivamente. Entonces esto es todo. Lo he dejado con juego, a esto me refiero, para que tenga jueguito, no quede ahí fijo. Y ya venimos con la demás. Acá se los confirmo. Más cerquita. Terminamos acá esta que va con 9 puntos. 9, bajando con 3. Así, y ahora nos regresamos esta de 5. Acá la confirmo los números. 5, 3 puntos y continuamos igualmente así. Ya me regreso en la siguiente para repetir y abrirnos a la que viene en escala. Continuamos así entonces. Bueno, acá les recuerdo en la salida que va a ser muy fácil. Recuerden 5 punto bajo y 5 cadenas. Vamos acá de nuevo, pero ya voy a regresarme para montar la que sigue como esta en escala. Muy bien, entonces recordemos acá 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y los 3 puntos que van acá. Quiero que me comenten a ver qué tal les parece la puntadita, porque está bien bonita, se ve preciosa y es bastante fácil de recordar porque se repite ya pronto. Bueno, acá los 3 puntos de siempre, ¿sí? 3 puntos de siempre y vamos a hacer la V acá. Vamos a hacer esta V acá. Muy bien, recuerden 1, 2, 3, 4. Vamos acá y hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto de nuevo y salimos 1, 2, 3, 4. Vamos a los 3 puntitos que van acá siempre. Siempre. Y ya montamos la siguiente. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y se los voy a poner fácil. Vamos a saltar 2 V's. 1, 2. Vamos a usar acá. ¿Sí? Y ya comenzamos acá. Vamos a dejar 2. O si quieren lo cuentan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero para que no tengan que contar, simplemente saltan 2 V's. Vamos acá al centro. Centro. Si quieren lo meten acá, si quieren lo hacen acá. Ok. Yo lo voy a meter en el... No. Yo lo voy a hacer acá. Punto V. Una cadena. Y así.
1, 2, 3, 4 y volvemos a mover 2. Vamos acá. Perdón, ya no vamos acá. Discúlpenme, ya vamos acá. 1, 2, vamos acá y vamos a hacerlo fijo porque aquí tienen que ir quedando los 3 puntitos acá. En esta V, la que dice 3, 1, 2, 3, un punto fijo, un punto en la cadenita que la prefiero hacer por dentro y un punto en la última. Muy bien, ya nos ha quedado acá montado lo que hicimos abajo. ¿Ven? Pero acá quiero montarle este de 3 para ya comenzar a hacer esto que estamos haciendo acá. ¿Sí? Bueno, entonces ya hacemos esto así, ya acá después lo siguiente pues se va a repetir. Y acá ya hacemos lo que sabemos, que saltamos de los 3 puntos, de una vez saltamos a la V. La V encima de la V, y acá llegamos a la que llevamos de aumento. Siempre se va a respetar eso. Y vamos, entramos acá. 1, 2, una cadena y hacemos 2 de nuevo. Y así. ¿Cómo les va quedando? Como yo le digo así como en plural. Bueno, ¿cómo le va quedando a usted que estás ahí? A veces tejen en grupito también. Bueno, entonces de este modo ya continuamos y les repito un poquito al final. Pero ya acá hemos salido. ¿Ven? Ya hemos salido a la escala. Ya yo estoy más bien saliendo a la tercera. Primera, segunda y tercera. Acá estamos apenas en la segunda. Como se van aumentando los puntos, vamos agregando la puntada. Y siempre vamos a llevar eso y va a quedar allá bien bonito. Ya lo verán, si Dios quiere. Bueno, acá para que antes, acá es lo contrario. Entonces hacemos 2 V's, la V que va en el aumento de una vez, la primera y la segunda. Nada más. Igual que el otro lado. Siempre se echan una revisadita del otro lado para ver cómo está y ahí lo copian. Lo copian, como se diga. Bueno, entonces, acá esta V ya la tenemos ocupada. Ahora venimos acá y hacemos punto fijo, ¿verdad? No en la primera, sino en esta. Y en el puntito de cadena, pero me prefiero por dentro. Y acá punto fijo. Ya tenemos 3. Ahora 1, 2, 3, 4 y igualmente una V, 2. Hacemos acá una V. ¿Sí? Y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4. Saltamos estas dos y acá venimos a estos puntitos que están acá fijos. ¿Ven? Acá, fijos, sí, sí. Y ya volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, pero ya en la que tenemos el punto V, 1, 2, 3, 4. Les voy a repetir un poquitín más la que viene, pero ya la sabemos. Ya esa ya la expliqué al principio. Esta no, porque no se parece a la que hicimos acá. Estamos acá arriba, pero la que viene sí. La que viene sí ya la miramos. Ok, 1, 2 cadenas. Les dejo ese fondo para que se vea más oscuro, más claro, perdón. Esta. Y ahora recuerden, para hacer la conchita, 2 nada más. Cuando ya vamos a hacer la conchita, son 2. A ver, vamos a ver, solo un momentito. Ya estamos montándonos para acá, ¿ven? 2 V's, acá nos queda esta, 3 puntos acá abajo y el de este y una V nada más. 4 cadenas para hacer la V, 4 cadenas. Ahora subimos, quedan 2 cadenas y vamos ya con piquito y todo eso, que ya lo sabemos por la que ya hicimos acá. Muy bien, entonces así, 1, 2 cadenas, vamos a la V y acá hacemos 3 puntos altos y en el 4 hacemos el piquito. 1, 2, 3 cadenas, vamos por detrás, punto bajo y repetimos 3 puntos de nuevo.
2 cadenas y ya vamos acá, 3 puntos, dos cadenas y volvemos a repetir la conchita de 7, perdón, la conchita de 7 con piquillo. Y aquí quedamos porque ya esta la estoy repitiendo. ¿Sí? 2 cadenas y vamos acá ya a los puntos fijos, que van a ir siempre juntos los 3 puntitos. Ahora no hacemos nada, vamos de una vez acá y hacemos la V que ya pertenece ahí y la esquina y todo lo demás, ¿ven? Y así nos vamos agregando más y más puntos acá. Ya cuando terminamos cuando terminamos esta ya tenemos puntos suficientes para montar la otra y así. Pero acá ya estoy para la sisa, así que bueno, voy a terminar esta vueltita acá y me regreso para quedar en la esquina y sacar las bocamangas y un poquito de lo que es el busto y todo eso. Entonces así nos va quedando este canesú y voy a terminar esta partecita acá, me regreso y voy acá en la que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en la que dice 14, en la vuelta 14 vamos a quedar. Bueno, ya les dije, estoy en la vuelta número 14, igual a 18 centímetros, que es una talla mediana. Si la quiere talla mediana holgadita, le hace una vuelta más. Si la quiere talla L, entonces 2 vueltitas más. Si la quiere holgada, una vuelta más para que quede holgada. Muy bien, ella va a quedar holgadita más que todo del frente, pero de manga, si la quiere holgadita, una vuelta más le puede hacer, en este caso por este grosor de hilo. Muy bien, acá he quedado exacta en la que se abre como 1, 2, 3 y ya comenzando estoy quedando en las V's que acaba de explicárselas, ¿verdad? Las V's. Y acá he quedado exacta. Mira cómo he quedado acá con los puntos rasos, 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 porque me salí de acá, hice lo mismo, ¿verdad? Salté 2 V's, acá salté 2 V's y acá quedan los puntos que van fijos, pero mira qué exacto que salió. Pueda que le quede un poquito más, si es talla mayor, pueda que casi no le salga, o sí, pero hacemos esto. Si está haciendo una vuelta menos, entonces entramos acá. De todas maneras yo lo voy a hacer. Entramos acá y acá hacemos una V. Este es la línea de aumentos. Acá, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer acá una V. Y vamos a hacer un poquito de matemática. Les voy a adelantar 10 cadenas. Porque ya me conozco más o menos. Pero voy a adelantar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Y sí, vamos a dejarlo por acá porque tenemos que ver un poquito de números también. Es importante los números. Vamos a doblar el canesú, como se los mostré antes, marquita con marquita. Que esta marquita quede con esta marquita y esta esquina con esta esquina, y igualmente del otro lado, marquita con marquita. Acá el cruce no lo incluimos porque es cruzado. Muy bien, entonces vamos a medir nuestro contorno de pecho, como siempre se los indico y se los repito un poquito más. Contorno de pecho. Esta Barbie me acompaña por como 30 años. Acá tenemos 5 punto algo, o sea, como 13 centímetros de contorno de busto. En el caso de la muchacha, la dueña de esto, tiene 100 ya incluyendo el bra. Ahí usted se lo mide con el bra más común, más favorito suyo, para que le quede cómodo al momento de usarlo. Por lo general, ese tipo de brasier. Muy bien, entonces tiene 100. Ahora me gusta este centímetro más. Lo tengo el amarillo por ser. Ok, acá tenemos, vamos a ponerlo no tan abierto, pero ahí tenemos acá 45 centímetros
para dejar un número cerrado. 45 y 45 serían 80, ¿verdad? Si no me equivoco. Perdón, 90, ok. 40 y 40, 80 y 5 y 5, pues, ¿verdad? 10. Entonces, serían 90 centímetros. Necesitamos cumplir con los 100 del busto, aunque tengamos el cruce. Ahora, si usted no quiere y se dice, no, yo el cruce estoy bien, no le hago nada de cadenas, no le haga nada de cadenas. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos 100 de busto y 90 de tejido. Nos falta 10 centímetros. 5 centímetros para cada uno. Para cada brazo. 5 centímetros para cada brazo. Que en este caso, 10 cadenas es más que suficiente para mí. Puede que se tenga que hacer más, puede que tenga... No tenga miedo de cuántas hace. Recuerde que llevamos un punto V y vamos a llevar esa puntada que les he explicado. Así que no tengan miedo que ya nos vamos a acomodar. Normalmente hago matemática de cuántas cadenas tengo que hacer para la puntada futura, pero no. Bueno, acá tenemos 5 centímetros, pero si incluimos este punto alto acá, tenemos 6,5, desde acá hasta acá. ¿Ven? Entonces va a quedar holgadito. Muy bien. Tenemos, hemos sacado esta parte acá y vamos a la próxima esquina. Sí, acá sacamos las bocamangas de esta prenda tan bonita. Va a ver qué lindo, y más cuando llega la puntada calada. Muy bien, acá vamos a hacer, ya no vamos a hacer aumentos más. Vamos a hacer acá una V. Sí, una V. En esta parte de aumentos, una V. Y ahora vamos a la siguiente. Y acá nos queda ya la última, que se abre. Y continuamos así, una a una, en punto V. Ya hemos sacado lo mismo y vamos a repetir lo mismo en el próximo, en la próxima bocamanga, por supuesto, ¿verdad? No vamos a dejar pues más o menos cadenas, vamos a dejar la misma cantidad. Ok, entonces vamos ya en este punto, así, así de simple, así de fácil. Muy bien, ya les hice la espalda, ya había firmado este clic, pero no sé, bueno. Y acá llegamos y hacemos esta última V en la conchita de aumento y una V dentro. 10 cadenas, 10 cadenas. Y ahora vamos del otro lado, hasta acá. Y acá nos queda nada más una V, ¿recuerdan? Si no, se regresan un poquito y lo miran. Acá nos queda nada más una V, una V. Saltamos este puntito y vamos acá y hacemos los 3 puntos que van siempre juntos. Este es el puntito de cadena y a él lo vamos a poner así por dentro. Ahora 1, 2, 3, 4, porque estamos haciendo el inicio de una. 1, 2, vamos acá y hacemos el punto V. En esta quedé en esta parte. Esa es rapidísima. 1, 2, 3, 4 y saltamos y ahora ya llegamos a los 3 puntos que van acá juntos. 3 puntitos que van allá juntos. El punto V es rápido, pero este es más veloz. 1, 2, 2, 3, 4. Y vamos a esta. Un, 2, 3, 4. Vamos a los 3. Y así hasta el final, pero se los recuerdo acá un poquito más para que se familiaricen con esta puntada. Ok, damos la vuelta y los 3 puntos de siempre. 2 cadenas y hacemos la conchita con el piquillo. Yo le voy a hacer la conchita a una y la otra. Y vamos a llegar acá. Voy a llegarles acá y explicarles un poquito acá, nada más, y continuar el punto V. Ya sabemos cómo hacemos la escala de esto, ¿verdad? Así, todo lo que quieran. Vean qué lindo que se va viendo, preciosísimo, preciosísimo. Lo vamos agregando. Muchas veces se hace esto, pero con cuadritos pegados, distinto. Bueno, entonces acá llegamos a 2 cadenas y hacemos acá los 3 puntos que van fijos. 3 puntitos que van fijos. Y
Ahora entramos acá y hacemos la V. Sí. Normal. Ahora, 1, 2 y en el que dice 3, vamos a voltear la cadenita, a ver si se deja este hilo. 1, 2, esta se ve pequeña. En la que dice 3 hacemos acá un punto V. Y cuando hagamos las manguitas, vamos a tratarlo igual del otro lado, para que nos quede fácil. En el mismo puntillo vamos a agregar cuando hacemos las manguitas. Ahora, de nuevo, 1, 2 en el que dice 3, otra vez. Va con una V. De nuevo, 1, 2 en el que dice 3. Hacemos la siguiente. Acá nos ha quedado nada más 3. Puede que a usted le quede 2, 1. O si no quiere, pues no le hace nada también. Ok, acá 1, 2 y ya estamos acá en esta. Y aquí, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve hasta acá? ¿Qué dice usted? Ah, que doña Jenny se ganó una suscripción. Está bien. Cuando se suscriben me comentan, porque muchas veces veo cómo se están suscribiendo y no hay comentarios. Se suscriben y no comentan. ¿Ve? No quieren comentar mis niños preciosos. Bueno, ¿cómo lo han visto hasta acá? Esto lo vamos a llevar en escala. Es más, si ya cuando crezcamos acá un poquito, que volvemos a quedar en la V, quieren de una vez agregar un montón, bien. Y si no, lo llevan como escala. Escala y escala y escala. Bueno, creo que hasta acá hemos quedado bien. Vamos a continuar este video largo que deseen. Vamos a repetir lo mismo del otro lado. Que si le falta o le sobra una cadenita, no se preocupen, que esto no se va a notar. No se va a notar. Ah, aquí ya la que dice 3 pues no me sale. Bueno, la que dice 2. Si le queda solo de una. Lo importante es que ya después de acá vaya montado V sobre V, todo el largo que usted quiera, y vaya montando la puntada calada en escala, que ahorra bastante material esta punta. Bueno, vean qué bonito que se va viendo. Han quedado 8 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De cada lado, por supuesto. Y acá estamos en la central. Y es decisión suya, es decisión también suya en este momento, bueno, no en este momento, desde el inicio, que decir, bueno, yo quiero dejar solo 2 líneas hacia el frente, o 3, o 4, o hasta debajo del brazo, y todo lo demás atrás, no. Bueno, pero yo lo quise hacer así, así tenía el diseño. Pero bueno, acá nos ha quedado más puntos. A usted puede que le quede menos, depende de la cantidad de V's que haya hecho acá. Depende de la cantidad de V's que haya hecho acá. Si hizo una menos, si hizo una más, esto así le podría ir quedando el ancho de esta última, ya topándonos acá. Bueno, entonces acá voy a hacer una pequeña reducción y en el futuro vamos a ajustándonos al quedar en 3 también. Así que lo tengo por acá y acá vamos a hacer así. Entonces tengo, ya les explico, acá tengo los 3 puntos que siempre tocan, los 3 puntos que van acá fijos. Ok, y acá han quedado 7 uvas, perdón, 7 V's, oiga, uvas, bueno, aquí, desde acá hasta acá han quedado 7 V's. Entonces, 3 de acá y 3 de acá. Y pongo la marquita en el centro. Donde tengo la marquita tengo que hacer la V del motivo calado. Así que bueno, voy a venir acá donde están esos 3 y vamos a hacer reducción. Sí, vamos a entrar acá y hacemos acá 1 a medias. Vamos al siguiente y hacemos también 1 a medias. Ahora cierro junto. Ok, lazamos el hilo y vamos acá al V, o sea, al siguiente punto, y hacemos un punto normal. Vamos al puntito de cadena que queda acá un poco ajustado. Sacamos medio y vamos al siguiente y sacamos medio también. Eso es para reducirlo, o si quieren lo llevan así como está. ¿Ven? Ahora ya acá nos ha quedado estas dos y esta. Acá voy a montar, entonces vamos 1, 2, 3, 4, pasamos el hilo y vamos, perdón, vamos acá.
Voy a entrar así como estamos adentro, así. Esa es la primera. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos hasta, saltamos estas dos y vamos hasta este punto. O sea, saltamos estas dos libres, esta y esta, vamos acá, hasta esta, para hacer lo mismo. Entonces, disculpen, sacamos medio, vamos al puntito de cadena y sacamos medio y después juntos. Ahora uno normal y volvemos a repetir la reducción en este. Disculpe tal vez los cambios de voz, pero mi micrófono no puedo conectarlo ahora. Sacamos así y ahora acá en el último, acá vamos a hacer un punto fijo. ¿Ven? Entonces ya así nos ha quedado la última, uniendo izquierda con derecha, izquierda con derecha. Entonces ya quedamos así. En la próxima vamos a hacer menos puntitos y en la próxima menos puntitos hasta que volvemos a quedar en 3. O sea, en 2 vueltas ya quedan los puntitos que yo quiero. En este caso acá reducimos 6 puntos en 1, 2, 3, 4 puntos. Arriba esos son los que valen 1, 2, 3, 4 puntos de 6. Igualmente del otro lado. Bueno, entonces les continúo. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer. 1, 2, 3, 4. Estamos en esta vuelta de V. Probablemente se estaban preguntando cuánto largo teníamos hasta llegar ahí. 34 centímetros. Ya un largo suficiente para dejarlo ahí si lo quieren, incluso hasta si lo quieren más corto. Igual a 3.5 pulgadas. Bueno, entonces estamos aquí o estoy acá. En esta parte es donde vamos a quedar cuando yo termine. Vamos a quedar en la parte de las conchitas, ya que quede así. Ok, acá ya reduje de los 4 puntos que tenemos arriba a 3. Ya la próxima serían 3 y 3. Ok, entonces estamos acá, ya he terminado la conchita para adelantar tiempo. 2 cadenitas igualmente y vamos igual. O sea, en cada punto vamos a hacer un punto. Acá vamos a hacerlo normal. En este que quedó acá normal vamos a entrar y hacer lo mismo, la reducción. Y ahora nos convierte esto a 3 puntos en el futuro. ¿Ve? De 6 pasamos a 4, de 4 pasamos ahora, ya reduje solamente 1, de 4 pasamos a 3. Y ya estamos igual que todas las demás. Igual que todas las demás. Y ahora ya igual, 2 cadenas y ya repetimos este de conchita de 7 con un piquillo. Bueno, les continúo así porque ya esto lo sabemos. Bueno, una explicación acá en caso de, porque por tener reducción puede, no puede, el tejido sufre un poquito, ¿verdad? Reducción, por supuesto. Entonces, el protocolo de esta puntada dice que antes y después de la conchita de piquillo lleva 2 cadenas. 2 cadenas. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo continué y sentí como que me quiso hacer una pequeña bolsita así, como que sí se notó la reducción que estamos haciendo, por supuesto, porque fue muy drástica, muy seguida. Cuando se hace una reducción, por lo general se hacen 3 de la misma reducción, unas 3 igual con el mismo punto, a las 3 siguientes se vuelve a reducir y así, pero acá ha sufrido porque se redujo en 2 vueltas muchos puntos. Entonces, ¿qué hice? Solté el tejido como de acá hasta acá, porque no me gustó que quedó como un poquitín así. Y acá puse una cadenita más de cada lado. O sea, puse 3 cadenitas antes de la concha y 3 cadenitas después de la conchita. Y ya él tomó un relajamiento distinto. ¿Ve? Y ahora ya vengo con la puntada que vea más fácil todavía, más fácil, que es esta, la de arquito. Entonces, 1, 2, 3. Solo era esa explicación. Otra explicación. Cuando hacemos una reducción y tomamos esto acá, queda como un orificio distinto allá. Entonces me gusta tomarlo
los dos, el de arriba y el de abajo, siempre queda en un punto, convertido en un punto, pero para que quede más cerradito, más disimulado con todo lo demás, así. Y esta puntadita que ya les he explicado, 1, 2, 3, esta hilera, perdón, vamos acá. Y acá las 9 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Vamos acá. Acá sí va a ser lo mismo porque ya estamos más adelante. Bueno, 1, 2, perdón, 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, ya hice una más. Y acá vamos y hacemos lo mismo. Bueno, acá les tengo un total de largo de 66 centímetros. 6, es bien largo. Igual a repeticiones en motivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 repeticiones. Mismo que la última es acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quedo en la de piquito y ahí voy a quedar porque le queda bonito. Entonces ahí vamos a quedar. Y le vamos a hacer un bordecito así. ¿Por qué? Porque quiero hacer esquinas hacia afuera y esquinas hacia adentro en el cuello. Entonces vamos a llevarlo. Entonces vamos a hacer un borde en el borde. O sea, un bordecito de punto bajo para hacer esquinas hacia adentro y hacia afuera. Bueno, acá vamos a hacer una esquina hacia afuera. Y para esto terminamos acá el último punto, punto alto. Y ahora una cadenita. Y cerca de él, no en el medio, cerca acá de él, vamos a hacer un puntito bajo. Un puntito bajo, esto es para que me quede esquina. Y en el medio del punto alto, así lo vamos a llevar. Vamos a hacer un punto bajo. En la pega del punto, un punto bajo. En el medio del punto, un punto bajo. Ahí van calculando más o menos las distancias, porque para que no quede más amplio del lado derecho que el lado izquierdo. Entonces, también les recomiendo, se los voy a decir acá de una vez, cuando terminemos acá hasta el cuello, antes de que se me olvide, o sea, hasta acá, ya vamos por el cuello y es bueno antes de llegar al otro lado contar los puntos. Contar los puntos que tenemos acá, me refiero a estos puntos, para así hacer la misma cantidad del otro lado. Muy bien. Bueno, ya acá le he terminado en punto bajo y estoy en la esquina de arriba. Vamos a hacer esquina hacia afuera en este momento y en un momentito acá en la marca hacemos esquina hacia adentro. Bueno, acá está la colita en la que comenzamos, entonces vamos a entrar ahí, ¿sí? Vamos a entrar ahí con el último punto bajo, una cadena y vamos al mismo punto de nuevo para hacer esquina. Y ahora sí, ya comenzamos acá, queda más fácil porque acá lo llevamos punto a punto y aprovechamos de tapar la colilla. Bueno, ya acá he llegado a la esquina y vamos a hacer esquinita hacia adentro, que va a ser diferente. Vamos a quitar la marquita para que nos quede más claro y entonces entramos normal. Entramos en el punto que va normal. Ahora vamos antes, ven acá antes, este puntito antes, sí, normal, pero no lo terminamos de sacar. Vamos a la esquina, tampoco lo terminamos de sacar y vamos del otro lado y tampoco lo terminamos de sacar. Ahora sí, los 4 eslabones los sacamos juntos. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer en cada esquina. Lo mismo. Uno antes, el del centro y uno después y después todos juntos. Y así vamos ahora hacia la próxima esquina. Y en cada esquina vamos a hacer lo mismo. Entonces, para adelantar tiempo porque me tengo que ir por ahí a tejer, entonces vamos a hacer esquina hacia adentro como les acabo de explicar en este momento y esquina acá en esta parte, esquina hacia afuera, o sea, 2 puntitos en el mismo punto con una cadena de separación y bajamos hacia abajo, perdón, bajamos hacia el final de acá, volvemos a subir en punto bajo y ahí a las veces que quiera. Bueno, entonces voy a hacer así todo el bordecito.
Bueno, he hecho nada más 3 y tengo lo que yo quería, que es un peso aquí bonito para el doblez del cuellito, que lo quiero así. Él es un hilo con un peso bonito. Pues bueno, 3, le he hecho 3. La que hicimos haciendo siempre las esquinas hacia afuera, como les expliqué, y haciendo las esquinas hacia adentro en la parte que le pertenece. Fui una vez, me regresé 2 veces y la tercera. Entonces estamos acá de nuevo con la número 3. A ver, se me quemó la luz principal, así que van a salir colores diferentes acá. Ok, terminamos acá en el último puntito. Y punto de cierre. Este hilo lo ocultamos hacia atrás o en el mismo tejido como de forma de hilván. Lo desaparecemos en la parte de atrás. Bueno, solamente 3 entonces para confirmarle. Me vine con la que venía con ustedes, me regresé de nuevo haciendo las esquinas y volví a terminar acá con la tercera. Para recordarles entonces, recuerden las esquinitas que hacen en el mismo punto, hacen 2 puntos y una cadenita de separación, o sea, el puntito y una cadenita en el medio para que haga la esquinita. Esta es hacia adentro y los que hacemos perdón, esta es hacia afuera la esquina y esta es hacia adentro. Entonces igual, ¿verdad? Recuerden que disminuimos un punto en las esquinas y aumentamos un punto en las esquinas hacia afuera. Bueno, les voy a hacer las manguitas acá y he elegido que el frente del tejido, las patronas sean las conchitas. El frente de las conchitas, este va a ser el frente del tejido. Porque en este momento se lo puede hacer por un lado o por el otro, pues se ve bastante similar. Pero yo voy a elegir que este lado siento como más brillo y las conchitas van a ser las jefes del frente. Entonces, para hacer las mangas, porque esas sí las llevamos de forma cerrada. Muy bien, vamos a poner el hilo y vamos a aprovechar de una vez estos puntos que están acá. Puede ser que lo tome por acá, si lo quiere, o que lo tome por acá, como quiera. Entonces vamos a elegir cuál sea. Es que la verdad que esto no es una cosa que voy a poner por acá. Estas manguitas están súper fácil. Este hilo que es muy sedoso, cuando un hilo es muy sedoso, vamos a hacer cadenita con doble hilo. Sí, vamos a tomar acá y vamos a hacer las cadenitas con doble hilo, que ya se me hizo allá un nudo. Se cuesta que pase un poco por ser más grueso y el ganchito pues no es para doble, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos 3 cadenitas. Esto acá lo limpiamos. Bueno, ya teniendo acá las 3 cadenitas y bien amarrado el hilo, hacemos una más, que es haciendo la V. Y vamos y hacemos acá la V. Vamos a la siguiente y hacemos acá la V. Por ahora quedan así. Una cadenita. Y acá llegamos a esta partecita. Entonces acá lo vamos a tratar también como una V. Pero vamos a ponerlo por acá. Ahora igual de la conchita que tenemos acá de aumento, vamos acá y hacemos también una V. Y ahora estamos ya acá sobre las V's. Una a una, toda la vuelta. Bueno, acá les llego casi del otro lado. Vamos a hacer lo mismo acá. Tenemos acá la última V en la conchita que hace el aumento. Y vamos acá a este punto y lo atravesamos. Y acá hacemos una conchita, perdón, una V. Y en el siguiente, acá por el punto de cadena, otro. Para que nos quede allá bien, que no quede tan espacioso desde acá hasta acá. Si hacemos una desde acá hasta acá, nos va a quedar bastante espacioso. Entonces, bueno, ustedes lo deciden también si quieren la manguita más reducida. Vamos acá y hacemos lo mismo.
Y acá va a ser diferente, un poquito diferente por ser cerrado, pero nada del otro mundo. Ok, ya llegamos acá. Vamos a respetar la cadenita que está acá de separación. Vamos a ver si el ganchito lo permite, porque acá hicimos un amarre doble por el doble hilo. Acá hacemos un deslizado. Muy bien, me gusta así. Yo cuando hago un deslizado entro acá, ¿verdad? Ya después del deslizado entro acá y acá hago un punto bajo. Dos cadenas, que es lo que hace un punto alto, incluyendo ya el punto bajo. Y ahora una cadenita de separación, ¿sí? Y vamos al mismo punto. ¿Vieron? No hacemos nada, vamos al siguiente y así nos vamos. Ahora, si usted ha decidido también hacer la misma puntada en la manga, desde acá o desde arriba, va a ser un poquito distinto. En la parte de abajo no sé cómo lo haya acomodado, pero el punto es que así estamos, así lo llevo. Si vamos con el paso a paso exactamente de esta prenda. Bueno, buenos días, porque estoy de buenos días de nuevo. Ok, entonces acá tenemos 8 vueltitas, 8 centímetros. 8 vueltas, 8 centímetros, una vuelta por centímetro. Y le quiero hacer esta. La que comenzamos a hacer juntas fue esta, pero continué, hice el trabajo y me vine a la segunda y vamos a explicarlo aquí. Nada complicado, nada que no se puede hacer. Así que vamos a hacer acá en la número 8 un punto deslizado. Ahora subimos dos cadenitas y me voy punto a punto. Es así, punto a punto en punto medio alto. Punto a punto en punto medio alto. Vamos a ver si se aprecia ahí, porque ya el tejido pesa. No me gusta por fuera, me gusta punto a punto así, para que quede un poquito más limpio el trabajo. Bueno, voy a darle la vueltita. Bueno, acá les he dado la vueltita, la vuelta, punto deslizado y punto de cierre. Y ahora vamos a hacer esta piecita, que no hay nada complicado con ella para hacerla. Vamos a hacer, ya les mido para que tengamos en medidas. Acá tenemos 18 centímetros. 18 centímetros más o menos andan ahí por unas 40 vueltas, hileras, perdón. Y en punto bajo vamos a hacer así 8 cadenitas. Esa no la cuento como una cadenita, sino como punto deslizado con cadena así. La primera no. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, la 8 la uso como subida, porque ya esa nos cuenta como un punto. Bien, la 8 la cuento como subida en punto bajo. Si ustedes lo hacen igual, van a ver que sí. 8 puntos. No quiero hacerlo más amplio que la otra. Bueno, en la que dice 8, ya venimos, perdón, hago 8 y en la que dice 7, meto el ganchito. Y vamos y nos regresamos en punto bajo. Se diga, ok, acá tenemos ya los 8 puntitos. Vea qué chiquitín. Ok, ya les voy a mostrar. Una cadena, sí, volteamos el tejido y vamos ahora nunca en el primer punto. Nunca en este, como si fuese que se ve el primero, no, vamos al que pertenece para llevarlo parejito. Pero en un momento les voy a mostrar una partecita que vamos a agarrar diferente. Debería de habérselos hecho en hilo más grueso y más claro para que aprecien mejor lo que quiero decir. Pero bueno, vamos a ver. Acá llegamos al último puntito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Quiero que observen. Vea estos, bueno, acá tengo el último. Vea estos dos hilos que estoy hablando en este momento. El que vengo tejido y el que estoy sacando por último. Esos dos hilos los vamos a usar en el futuro. Ya lo verán. Ahora que damos la vuelta. Vamos a dar la vueltita y continuamos así. Pero quiero mostrarles de lo que estamos hablando, de esos dos hilos que quedan ahí para que quede un borde bonito. No utilizamos la cadena exactamente, sino que utilizamos esos hilos. ¿Recuerdan los hilos que les acaba de hablar acá? Bueno, es este hilo y este otro. ¿Ven? Nos van a quedar acá 3 hilos. 3 hilos.
con el que vengo tejiendo, con el que les mostré antes. Vamos a ver, los que les mostré antes, acá este y el otro, 3. Es que este hilo bien delgadito, lo pasamos así. Voy a explicárselos una vez más del otro lado porque ha quedado más claro del otro lado por lo que les dije antes. Damos la vueltita. Es un detallito, pero a veces es importante esos detalles para que quede un tejido bien parejo y de una vez con el borde, ¿ok? Los hilos que les hablé antes, 2 hilos que le hablé antes, este de acá y el de abajo, esos 2 hilos, de nuevo nos vuelven a quedar 3, estos 2 y este, y ahora pasamos alto, hacemos cadena y volvemos a repetir una y otra vez lo mismo hasta 40 en este caso porque son bien delgaditas. Ven el bordecito que yo quiero que me comprendan de lo que quiero, del que estoy hablando. Este bordecito queda muy bonito, muy parejito, por donde lo quiera ver, queda bien bonito y bien parejo, bien parejo. Entonces, bueno, como les dije, vamos a voltear un poquito acá. Eso no es importante por ahora porque esto va suelto por ahora. Ok, pero el punto es que 1, 2, 3, 4, en la 4 lo doblamos un poquito, ¿sí? De todas maneras para que nos deje trabajar. Y acá yo marqué en el centro, recuerda que eran 6, bueno, en este caso 6 puntos de V, que se los dejo más arriba. Entonces 3 para este lado, 3 para el otro lado, o sea, calculando el centro de la manga. Centro de la manga, acá lo he puesto en la 9 para que me dé solamente la dirección, pero no me moleste al momento de poner acá el botón. Entonces venimos con esta piecita acá y lo voy a poner no en esta parte que queda sin hilo, sino como en esta partecita que nos quede un poquito allá mejor asegurado. Damos la vuelta, no estoy atando esta parte, no, eso va a quedar allá libre o más o menos libre si el hilo lo quieren perdón, si el tejido lo quieren coser un poquito. Y acá vamos a del otro lado con esta pieza. Acá he dejado este hilo para asegurar también, perdón, buscamos el número 4. 1, 2, 3. En el 4, ahí buscamos que quede centrado. Y ahora sí lo atravesamos con el hilo, asegurándonos que el botón nos haya quedado de derecho, que todo nos haya quedado bien. Y acá lo aseguramos. Vamos a ver. Este es un hilo, no les había dicho yo creo, pero es un hilo de 8 hilos. Entonces, 2 vueltas está bien. Serían 16 hilos y estaría bien para el botón. Muy bien, puedo usar el mismo hilo o la parte que me quedó ahí para asegurarlo un poquito. Ahora corto acá con una distancia. Vamos a ver. ¿Qué les pareció esas manguitas? ¿Ven? Ya queda así. Si quieren, como les dije, lo pueden hacer pegadito, medio hilvanado, no sé cómo se puede decir, por dentro. Pero yo la verdad que no lo hice, no lo necesita, se ve preciosísimo. Este, por ser un hilo sedoso, pues que trata como de venirse hacia atrás. Si fuese un hilo más sequito, un poquito más sequito, él se mantiene mucho mejor o podemos pasar el vapor. También lo permite y ya dejamos, aunque sea la primera vez, para que el tejido mantenga se acomode en todos los puntos y todo esto en esta parte también. Yo no lo he hecho porque él es muy sedoso, pero se podría hacer y queda mucho mejor. Es más, se les haría más largo también. Así que mis amores, ya vieron esa parte de la espalda. Díganme, por favor, quiero que me comenten, quiero saber con un comentario yo puedo corregir errores de palabras, si hablo mucho, si hablo poco no creo. ¿Qué necesito agregar más y todo eso? ¿Para qué? Para que llegue un contenido mucho más
exquisito para cada uno de ustedes, para usted en este caso que me está mirando en este momento. Entonces usted comenta sin ninguna pena, porque yo sé que algunas me tienen aprecio y me dicen solo cosas lindas, pero también que me enseñen a corregirme, ¿verdad? Las que comentan siempre, para mí son parte del canal, son parte de las que yo tengo que obedecer a lo que me dicen las consejeras. Ya saben a quién me refiero, ya sabe, por allá les mando un abrazote. Esas son mis consejeras, son mi parte del equipo del canal. Todos son parte del equipo porque sin ustedes yo no sería nada. Pero las que más comentan son para mí como que las consejeras. Las que me dicen no, al botón más arriba, más abajo y cosas así. Bueno, entonces ahí ustedes me comentan y me hacen así saber cómo corregir. A veces uno como que se le pone la carita como rosa porque se siente como regañado, pero no, es bueno para corregirse. Es muy importante para corregirse. Muy bien, entonces, así nos ha quedado. ¿Ven? Qué bonito, toda esa puntadita tan económica. Preciosísimo. Ya saben, buscan la parte central o si lo quieren hacer 3/4 queda preciosísimo y lo reducen un poco más hacia arriba, ya no sería así doblado, sino que también de esta manera que queda precioso, lo reducen más hacia arriba 3/4 y queda preciosísimo. Así que mis amores, vamos a ponerla a modelar a ver qué tal se ve. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció ese patrón tan hermoso? Y sí, calientito en la parte de atrás, caladito, que lo hace económico. La manguita la pueden hacer 3/4, largo como quieren. Es ahí, le dejé la opción cómo continuar la manga, que ya vieron qué fácil que es. Así que bueno, a suscribirse, así lo vieron suficiente en cada detalle, en todo, alguna cosa que haya fallado, pues me lo hacen a saber para corregir ese asunto. Así que bueno, mis amores, Ideas Crocheritas, siempre se quema el coco, mi cabeza, sacando patrones, tratando de ahorrar material que se vea bonito, juntando las puntadas para ver cómo se ve bonito, qué tal podemos ver las cosas. Yo muchas veces veo en Pinterest prendas en tela. Y de ahí yo digo, esto quedaría bonito en crochet. Busco las puntadas cerradas con las abiertas, las uno, y ahí comienzo a quemarme el coco más y más y más. Así que bendiciones, muchísimas gracias por estar acá una vez más conmigo. Y si eres nueva, bienvenida y bendiciones, invitadísima a suscribirse, así lo ves suficiente. Como repito, chao, chao.